Hermanos, el Salmo 85, vamos a ponernos en pie, vamos a dar la lectura y son 13 versículos solamente y dice de la siguiente manera, todos juntos: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos sufriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Estarás enojado contra nosotros para siempre, extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrán por camino. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, pues qué bendición de poder leer la palabra de nuestro Dios. Bien, vamos a entrar de lleno, hermanos, y vamos al título de nuestra lección mejor al Salmo de hoy, y oración de gratitud. Oración de gratitud y expectación. Vamos a ver aquí que los que escriben este salmo, que son los hijos de Coré, primeramente exaltan al Señor, le agradecen por una obra muy especial que ha hecho en sus vidas y propiamente en el pueblo de Dios. Y luego también hay una expectativa especial de parte de ellos, pues mirando hacia el futuro de lo que Dios va a hacer en sus vidas, en su pueblo. Entonces, el título de hoy es una oración, es oración de gratitud y exaltación, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta esto. Bien, vamos a ver algo relacionado con este salmo. Primeramente, este salmo es un salmo de súplica, pero tiene un mensaje profético. Ahorita vamos a ver ese mensaje profético. Se considera que su contenido es mesiánico, fíjense bien. Posiblemente este salmo fue escrito cuando los judíos regresan del cautiverio babilónico en tiempo de Zorobabel y Esdras. La Biblia, versión Straubinger, comenta que el salmo, sin referirse a la persona del Mesías, trata de su obra de salvación. Aquí se exalta la actitud misericordiosa de Dios con su pueblo. Entonces vamos a ver esto grandioso en este salmo especial. Entonces vamos a encontrar aquí un mensaje mesiánico, no tanto en la persona de Cristo, sino en la obra de Cristo. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver tres cosas aquí, tres cosas en este salmo. Primero, la acción de gracias. Hay una acción de gracias, versículos del 1 al 3. Luego hay una petición por una salvación completa. Ahorita vamos a ver por qué está diciendo una salvación completa, versículos del 4 al 7. Y por último viene la respuesta a la petición que aparece aquí arriba, la respuesta de Dios, los versículos del 8 hasta el 13. En estos 13 versículos vamos a ver esto grandioso de parte de nuestro Dios. Fíjense bien qué cosa tan especial. Bien, vamos a ver algo del contexto. Vamos a ver el contexto histórico. ¿Por qué se escribió este salmo? Aunque no se nos dan datos muy precisos, como no se nos dice exactamente, pero por la redacción del salmo podemos darnos cuenta que se trata de algo especial que ocurrió en el pueblo de Dios. Y vamos a ver el contexto. Hubo dos exilios o dos cautiverios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios. Los dos cautiverios o los dos exilios tienen que ver con Asiria y tienen que ver con Babilonia. El pueblo de Dios se dividió
en el tiempo de los reyes se dividió en dos partes, en el reino del norte, en el reino del sur, y resulta que los del norte, los del reino del norte, se fueron cautivos a Siria y los del sur se fueron cautivos a Babilonia. Vamos a ver esto, aquí está. Las dos grandes cautividades, las 10 tribus del reino del norte, que se le llamaba en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, Israel fue cautiva, o Israel fue cautivo en Asiria. En Asiria, el cautiverio se llevó en Asiria. Ahora veamos por favor el texto de 2 de Reyes 17:6. Por favor, vayamos hasta 2 de Reyes 17:6. Para que veamos lo que la Biblia nos dice, ¿sí? Estamos en 2 de Reyes, versículo 6 del capítulo 17. Y dice de la siguiente manera, fijémonos lo que dice el texto. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria. Samaria era la capital del reino del norte, y llevó a Israel cautivo, ahí está la indicación, llevó cautivo a Israel a Siria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Entonces aquí en este versículo se hace notar que efectivamente Dios permitió que los asirios invadieran Israel y se los llevaran cautivos. Ahora, el segundo cautiverio tiene que ver con las dos tribus del reino del sur. ¿Cuáles eran las dos tribus del sur? Era la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, eran las dos tribus. Y esas dos tribus fueron llevadas cautivas a Babilonia. ¿Dónde se menciona? Pues vamos a 2 de Crónicas 36, 20 al 21. Vamos a ver ese pasaje bíblico ahora. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 36, los versículos 20 y 21. Y fíjense bien lo que dice aquí este texto. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él, es decir, del rey Nabucodonosor y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Cuánto tiempo tardó el cautiverio en Babilonia? 70 años. 70 años fue el tiempo que estuvieron los judíos en ese lugar. Entonces, fíjense bien. Ahora dice aquí este pasaje de 2 de Crónicas que hubo una profecía de Jeremías. Bueno, ¿cuál es la profecía de Jeremías? Aquí están. Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces Dios estaba anunciando que iban a regresar. Iban a estar 70 años. Claro, 70 años sí es un tiempo considerable, ¿sí? Pero Dios había prometido a su pueblo que iban a regresar otra vez a su tierra. Entonces ahí está la profecía. ¿Cuándo se cumplió esto? Bueno, pues fíjense bien que en 2 de Crónicas 36:23 dice: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los ríos de la tierra y él me ha encargado. Fíjense bien que se trata de una persona no judía, era un gentil. Él me ha encargado que le edifique casa a Jerusalén que está en Judá, que nadie entre vosotros de todo su pueblo sea Jehová su Dios con él y suba, es decir, vaya. Es decir, Ciro les da la oportunidad a los judíos a regresar a su pueblo, pero ¿cuál es la finalidad principal? Pues reconstruir la casa de Dios. Y cuando leemos los libros de Esdras, Nehemías y también leemos Ageo y Zacarías, nos damos cuenta que eso se cumple porque Dios está utilizando al rey Ciro para esta misión tan especial. Bien, entonces el Salmo tiene que ver precisamente con este hecho de que los judíos regresan otra vez al reino del sur, a poblar otra vez la ciudad de Jerusalén, que era la capital,
Y el salmo tiene que ver con ese regreso. Entonces vamos a ver aquí la acción de gracia. Dice el versículo 1, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. ¿Por qué se utiliza la palabra Jacob, el nombre Jacob? Porque Jacob es el padre de los 12 hijos que formaron las tribus. Y entonces se está refiriendo pues al pueblo de Dios. Dice este texto, volviste la cautividad de Jacob. Entonces, ¿qué está conmemorando este salmo? El regreso de los judíos otra vez a su tierra. Bien, ahora vamos a ver aquí. Dice en esta versión, por favor, hay una versión, esta es una versión católica, se llama la Biblia de nuestro pueblo, y dice, Señor, has sido bueno con tu tierra, has cambiado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has cubierto todos sus pecados, has reprimido tu enojo, has desistido el ardor de tu ira. Fíjense bien la manera poética, pero exaltando y dándole gracias a Dios, porque Dios ha sido propicio, bueno, maravilloso con su pueblo, que les ha permitido volver otra vez a su tierra original. Miren qué bendición tan grande. Entonces, esta versión nos hace ver de una manera dramática, pero también muy efusiva, la acción de gracias que estaban dando los hijos de Coré y todo el pueblo de Dios por el regreso de la cautividad. Ahora vamos a ver aquí, en nuestra versión de nuestra Biblia, la Reina Valera 60, dice, fuiste propicio a tu tierra, Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Aquí en esta versión se hace resaltar los verbos que indican la acción grandiosa de Dios. Fíjense bien, fuiste propicio, volviste la cautividad, perdonaste la iniquidad, cubriste todos los pecados, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Entonces, en nuestra versión 60 pone más énfasis en la manera como Dios estaba actuando para hacer volver a su pueblo con la finalidad de que ellos disfrutaran otra vez de esa tierra que les había prometido de siglos antes, ¿sí? Entonces, qué bendición. Pero ahora, por favor, noten en nuestra versión 60 tres palabras: propicio, perdonaste y cubriste. ¿Por qué son importantes esas tres palabras? Porque esas tres palabras nos llevan a los primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero principalmente al libro de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque aquí se está refiriendo a la manera como Dios les ha perdonado de una manera especial. Cuando Dios perdonaba a un israelita o a un judío, ¿cuándo lo perdonaba? Cuando llevaba su sacrificio al altar, cuando tomaba su animal limpio. A ver, mencionen, hermanos, algunos animales limpios para el sacrificio. Las palomas, muy bien. Las palomas. ¿Qué otros animales limpios para el sacrificio? Los becerros, muy bien. Las cabras, los corderos. Entonces, incluso había un sacrificio muy especial que se llamaba la vaca alazana, una vaca de color rojo que también se sacrificaba. Entonces había animales especiales que Dios había establecido para el sacrificio. Entonces, cuando el israelita llevaba su animal al altar para ser sacrificado, ahí es cuando Dios daba el perdón del pecado, no por la persona, sino por el sacrificio, porque el animal era el sustituto de esa persona, ¿sí? Entonces, fíjense bien qué cosa tan tremenda. Entonces, veamos aquí. Ahora, por favor, vamos a regresar un poquito a estos versículos. En el versículo 2, en este versículo 2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo,
todos los pecados de ellos cubriste. Has perdonado, dice, esta versión, esta otra traducción dice, has perdonado, dice, la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados. El verbo que nosotros utilizamos, mejor dicho, el verbo de nuestra versión Reina Valera, cubriste, aquí se cambia por sepultado. Y esa traducción también es muy correcta porque en nuestra Biblia, en Miqueas 7:19, se nos hace ver que nuestro pecado fue sepultado. ¿Y para qué lo sepulta Dios? Para olvidarse, para olvidarse. Vamos a Miqueas 7:19, por favor. Sí saben dónde está Miqueas, ¿verdad, hermanos? Miqueas 7:19. Miqueas 7:19 dice así. Voy a esperarlos, yo ya lo tengo, hermanos. Yo ya les gané en la esgrima. Miqueas 7:19. A ver, todos juntos dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miren qué promesa tan tremenda. Cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor por aquellas cosas que hemos hecho malas delante de Él, y a través de la obra perfecta de Cristo, ¿qué hace el Señor? Sepulta, vean otra vez, sepulta nuestros pecados, y eso es una figura de que se olvida completamente de lo que hemos hecho malo. No por nosotros, sino por el sacrificio que se hace a favor de nosotros. Y ahora, esta versión, hay un libro de la editorial Porrúa que tiene que ver con los Salmos, el libro de los Salmos de la editorial Porrúa, y miren la traducción: has perdonado la culpa de tu pueblo, echado un velo. Ahora, ¿por qué echado un velo? Porque la palabra, el verbo cubrir, es la palabra que se utiliza para expiación. Expiación aparece en el libro de Levítico, y expiación es la manera que Dios actúa cubriendo nuestro pecado, cubriendo nuestra vida de su propia ira. Entonces, en esta versión dice que ha echado un velo a todos sus pecados, es decir, los pecados de su pueblo. Ha colocado un velo precisamente porque es a través de la sangre del animal inocente que cubre nuestro pecado. Y esa sangre para nosotros es como el velo. Entonces, miren qué bonitas traducciones de este texto, porque nos hacen ver la manera como Dios ha actuado a nuestro favor, trayendo la bendición de que olvida nuestro pecado, lo sepulta o lo cubre para poder hacer que nuestra relación con Dios esté de buena manera, en buena forma, de la mejor manera, ¿sí? Ahora fíjense bien, aquí está la clave. Estas tres palabras tienen que ver con un lugar especial. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? Es el arca del pacto. Ahora, pregunta bíblica. ¿Cómo se llamaba o cómo se llama en la Biblia la tapa donde están los querubines? ¿Cómo se llama esa tapa? ¿Perdón? Propiciatorio. La tapa que cubre el arca se llama propiciatorio. Una pregunta más bíblica: ¿cuáles eran las tres cosas que había en el tiempo de Moisés? Las tres cosas que estaban dentro del arca en el tiempo de Moisés. ¿Cuáles eran? Los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Muy bien, los 10 mandamientos. ¿Qué más? La vara de Aarón. Muy bien, la vara del hermano Aarón. Muy bien. ¿Y qué más? Y el maná. Había un tazón de maná. Eran las tres cosas sagradas, ¿sí? Pero encima estaba la tapa, y aquí arriba era donde el sumo sacerdote entraba una vez al año y derramaba sangre.
Y en el tiempo de Moisés, en medio de los dos querubines, Dios hablaba con Moisés. Se presentaba una nube aquí y a través de la nube Dios hablaba a Moisés. Entonces, la palabra propiciatorio viene de propiciar y significa quitar la ira divina. Cuando el sacerdote colocaba la sangre sobre la tapa, sobre el propiciatorio, era para decirle: Señor, sé propicio. ¿Y qué quiere decir sé propicio? Quita tu ira, no te enojes con nosotros. Y aquí está la sangre del animal inocente que está tomando nuestro lugar para morir por nosotros y poder restablecer nuestra relación contigo, para que haya reconciliación entre tú y nosotros, Señor. Es lo que significa la palabra propiciación, ¿sí? Y al haber esa propiciación, entonces Dios perdonaba, restauraba la comunión y cubría el pecado, y eso es expiación. Cubrir el pecado es expiación. No que Dios lo pasara por alto de una manera simple, no. Tenía que haber la muerte de alguien. Y ese alguien en un principio eran los animales sagrados, eran los animales limpios, ¿sí? Pero posteriormente, y aquí está la enseñanza. Por eso es un salmo de tipo mesiánico, porque lo que está sucediendo aquí es lo que está anunciando en el futuro, de que la propiciación, el perdón y la expiación, todo se iba a llevar a cabo en la cruz del Calvario. Y entonces ahí se iba a cumplir la salvación a nuestro favor de una manera perfecta, ¿sí? Entonces, primero de Juan 2:2, vamos a ver qué dice. Primero de Juan 2:2, por favor. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primero de Juan 2:2. Y a ver, todos juntos. Primera de Juan 2:2. Dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Miren qué palabra tremenda, propiciación. Ahora ya nos estamos dando cuenta de la importancia de esta palabra, propiciación, de propiciar. Entonces, volviendo otra vez al Salmo 85, en el versículo 1, en este Salmo se está hablando precisamente de ese acto tan grandioso de parte de Dios. Fíjense bien, otra vez, volviendo al versículo 1 del Salmo 85, dice de la siguiente manera: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. A tu tierra no se refiere al terreno, o sea, a tu tierra es decir, a tu pueblo, a tu gente, ¿sí? Entonces, Dios fue propicio hacia su pueblo. Ahora, continuando con la obra en la cruz, el perdón del pecado en Cristo, que es el Cordero de Dios, que fue la persona idónea para poder resolver el problema de nuestro pecado. Ahí el Señor perdona nuestro pecado. Colosenses 2:13, vamos a este texto. Colosenses 2:13. Y si alguien por favor nos los quiere leer, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos pecados nos perdonó, hermano? Todos los pecados. Miren qué bendición tan grande. Dice que nos dio vida y nos perdonó todos los pecados. Qué bendición tan grande, ¿sí? Hay gente que dice: mira, te paso esto, pero esto que me hiciste bien feo, eso sí no te lo paso. Y así ocurre. Pero Dios, en su gran misericordia, dice: no, yo les perdono todos los pecados. Bien, vamos, y la última, la expiación. Vamos a 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro, fíjense bien, hay textos como que los pasamos por alto, hay pasajes que los pasamos por alto y resulta que tienen una enseñanza pero tremenda, ¿sí? Vamos a 1 de Pedro
1, 2. A ver, hermanos, ¿cómo dice este texto? Todos juntos. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, y ahora noten, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué hace? Ok, muy bien, perdón, hasta ahí me quedé. Es que me emocioné. Es que dice ahí, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote cuando llegaba al propiciatorio? Pues rociaba la sangre. Lo hacía 7 veces. Y es lo que está diciendo Pedro aquí, en este versículo. Fuimos también rociados con la sangre del Señor Jesús para que pudiese ser cubierto nuestro pecado. Miren qué bendición tan grande. Y este es el mensaje del Evangelio. A través de la muerte del Señor Jesús, a través de lo que Cristo hizo en la cruz, pues se quitó la ira de Dios, se apaciguó la ira de Dios, hubo reconciliación, nos perdonó nuestros pecados y además nuestro corazón quedó limpio por la sangre del Señor. ¡Qué bendición! Entonces, este salmo con esos términos que está utilizando, nos está llevando al mensaje. Pongámonos en el tiempo de los hijos de Coré, nos estaba llevando hacia el futuro. A nosotros lo estamos viendo hacia atrás, pero los hijos de Coré lo veían hacia adelante, ¿sí? Entonces, qué grandioso mensaje, porque ellos tenían la esperanza de que un día iba a venir alguien perfecto para redimirlos. Ya no iba a ser necesario los sacrificios de los animales. Bien, ahora vamos al punto número 2, la petición por una salvación completa. Dice en el versículo 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Bueno, ¿no tenían ya la salvación? ¿No ya habían sido libertados del cautiverio? ¿Por qué está pidiendo los hijos de Coré o el pueblo del Señor está pidiendo otra vez la salvación? Bueno, porque hay un pequeño problema aquí. Vamos a verlo aquí. Fíjense bien. Vienen unas preguntas inquietantes los versículos del 5 y 6. Vean, son unas preguntas inquietantes. Dice, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Entonces, pues no, que ya habían regresado del cautiverio y estaban bien y gozosos y felices y que deberían de estar en una comunión grandiosa con el Señor y gozarse porque Dios les había perdonado, les había cubierto su pecado, los había regresado a su tierra. No deberían estar así gozosos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estas preguntas inquietantes? Como que parece contradictorio, pero no es así, porque había un pequeño problema que ellos no entendían. Desde el punto de Dios todo estaba arreglado, pero para ellos había una situación conflictiva, ¿sí? Veamos este versículo, el versículo 12. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Es lo que dice nuestra versión 60. Pero en la Biblia del pueblo dice, con una orden el Señor nos dará la lluvia. ¿Qué estaba pasando ahí? Cuando regresan a la tierra de Judá, cuando regresan a poblar otra vez sus ciudades y especialmente la ciudad de Jerusalén y construir el templo, empezaron a padecer de agua. No había lluvia, había una sequía. Y ustedes saben que para esos tiempos el agua era sumamente importante, que lloviera, porque de ahí iban a depender sus cosechas. Y entonces ellos pensaron, bueno, el Señor nos regresa otra vez a nuestra tierra y qué bueno que ya estamos aquí, pero no hay cosecha. Vamos a morir de hambre. ¿Qué va a pasar de nuestras familias? ¿Qué va a pasar de nuestros hijos? ¿Qué va a pasar de nuestro pueblo? Y así estaban pensando y por eso se inquietaron. Por eso vienen las preguntas inquietantes. ¿Estará Dios enojado todavía con nosotros? ¿Será que Dios no nos ha perdonado de una manera completa? ¿Será que Dios nos sigue guardando rencor? Bueno, eso era lo que estaba pasando en ellos. No es que Dios no los hubiese perdonado, sí,
Cuando Dios nos perdona completamente. Nosotros a veces tenemos actitudes negativas porque decimos, bueno, te perdono, pero no hacemos un perdón completo. No hacemos un perdón correcto, porque todavía seguimos guardando cierta rencilla contra alguien. Pero Dios no, porque Dios es perfecto. Cuando Dios perdona y se acabó, ¿sí? Y ellos no entendían esta situación, porque al no tener agua, al no tener la lluvia, dice el texto aquí, con una orden el Señor nos dará la lluvia, nuestra tierra nos dará su cosecha. Pero ellos estaban pensando, no tenemos cosecha, no ha llovido, pues es que Dios está enojado con nosotros. Estaban pensando de esa manera, ¿sí? Tenían esa inquietud. Por eso en este salmo se clama a Dios. Ahora se le hace la petición de que complete su obra, que haga que la salvación venga en todo sentido, no solamente regresándolos del cautiverio, sino también dándoles la bendición de estar en su tierra con sus cosechas. Fíjense bien, ahora aquí, el clamor por una salvación tanto espiritual como material. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Ellos pensaban, otra vez, que por la falta de agua, la falta de lluvia, pues había problemas entre Dios y ellos. Por eso están pidiéndole a Dios que se restablezca la buena comunión con Él y que les dé su salvación. Le están clamando, ¿sí? Ahora veamos esto. ¿Es malo pedirle a Dios cosas materiales? ¿Es malo pedirle a Dios cosas materiales? Por ejemplo, una casa, un trabajo, una buena cosecha, como estaba viendo en el Salmo, un negocio, una pareja, una profesión o salud, etc. ¿Es malo pedir eso, pedir cosas materiales a Dios? Pues miremos lo que dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿qué significa ¿qué significa conforme a su voluntad? Que estemos en una buena relación con Dios, porque entonces vamos a entender bien las cosas. No vamos a pedir cosas solamente para nuestro deleite carnal, vamos a pedir las cosas que son necesarias para bendición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita hemos pedido por la salud de nuestra hermana Carmelita. ¿Es malo? No, al contrario, debemos de orar por los enfermos, debemos de orar por aquellos que pasan por una situación difícil, debemos orar por aquellos que tienen problemas y aún problemas materiales, y Dios nos escucha, ¿sí? Entonces no es malo, siempre y cuando lo hagamos de la manera correcta. Por ejemplo, no le voy a decir, Señor, dame un Rolls Royce o dame un BMW, no, porque voy a estar de presumido y de orgulloso, y el Señor no me lo va a dar. Entonces, pero si pedimos conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Bien, exactamente. Bien, ahora veamos aquí. Fíjense bien, hermano, fíjense bien. Este salmo tiene tanta enseñanza tremenda. En el versículo 4 dice, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Note esta frase, Dios de nuestra salvación. ¿De quién viene la salvación? Del Señor, viene de nuestro Dios. Dice, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Esa es nuestra versión 60. Ahora, ¿alguien sabe quién fue San Agustín? ¿Quién fue San Agustín? Muy bien, exactamente. Fue un cristiano del siglo IV, fue un teólogo, fue un escritor cristiano del siglo IV. Él escribió muchos comentarios de la Biblia. Y él hizo un comentario, fíjense bien, uno de los trabajos grandes de él fue que hizo el comentario de todos los salmos. Y en este salmo dice la traducción, conviértenos, oh Dios, autor de nuestra salvación. No solamente dice, oh Dios de nuestra salvación, sino, oh Dios, autor de nuestra salvación. Y hermanos, esto va muy acorde con la escritura porque
Por favor, vayamos a ver lo que dice Hechos 3:15. Hechos 3:15. Hechos capítulo 13, versículo 15. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién es rápido en la esgrima? Hechos 3:15. ¿De quién está hablando el texto? ¿De qué persona está hablando el texto, hermanos? Del Señor Jesucristo. Fíjense bien, hermanos, del Señor Jesús. Y dice que Él es el autor de la vida. Mire qué título tan tremendo. Ahora nos vamos a Hebreos capítulo 5 y versículo 9. Hebreos 5:9. También si hay alguien que sea rápido en la esgrima, 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Muy bien, seguimos. El texto sigue hablando del Señor Jesucristo. Y dice, vino a ser autor de ¿qué cosa? De eterna salvación. Y Hebreos 12:2, por favor, que es un texto más conocido, muy conocido, Hebreos 12:2, si alguien lo lee. Puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien. ¿Qué es el Señor Jesús? El autor y consumador de la fe, ¿verdad? Aquí en este texto. Fíjense bien entonces cómo está utilizando esta palabra. Entonces, ¿la traducción de San Agustín es incorrecta? No, porque realmente Dios es el autor de nuestra salvación. Y especialmente, ¿quién es el autor para nuestra salvación? Pues el Señor Jesucristo. Mire, entonces el Salmo está mirando hacia el futuro, hacia la obra grandiosa del Señor Jesús. Bien, vamos aquí todavía. Punto número 3. La respuesta de Dios. Escucharé, dice el Salmo versículo 8, escucaré lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Dios hace cosas grandiosas y en medio de la desesperación nos ayuda a salir victoriosos, ¿sí? Dios no va a permitir que lleguemos al extremo de volvernos locos. Bueno, tal vez locos por Jesús, ¿verdad? Será otra cosa, pero eso es otra cosa. Pero no locos en el sentido de la desesperación, ¿sí? Que no caigamos en una situación desesperante, porque Él, aún en medio de los conflictos más tremendos, Él nos va a ayudar. Recordemos las palabras del Señor Jesús: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Dice, yo os la doy. ¿Y qué otra cosa dice? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, qué bendición tan grande. Esa está en Juan 14:27. Entonces, el Señor nos da esa fortaleza, ese poder para nuestras vidas. Y en este texto está diciendo para que no se vuelvan a la locura, y Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. Bien, ahora veamos lo que dice aquí el texto. Veamos aquí la respuesta de Dios. En el versículo 8, el Señor hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Qué es lo primero que va a dar? Paz. 2, el Señor no permitirá que su pueblo caiga en la locura. Versículo 8, que es que no caiga en la desesperación. 3, el Señor acercará su salvación a los que le temen. Dado temprano, Dios nos va a sacar de la situación. Una cosa es la salvación eterna, en donde vamos rumbo al cielo y gracias a Dios, pero también hay salvación en un sentido práctico de la vida normal, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad, cuando nos pasa algo grave, y Dios también nos salva de esas situaciones. 4, el Señor hará que habite su gloria en su pueblo. Vamos a ver su presencia en medio de nosotros, y realmente ahora está dentro de nosotros. Y miren qué bendición. Dice el Señor Jesús que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está, aquí está el Señor, ¿verdad? Aquí está el Señor. Y Él sigue actuando de una manera grandiosa
en nuestras vidas. Entonces, miren, qué bendición, porque Dios está actuando a nuestro favor. Bien, ahora veamos esto, volviendo otra vez a la creación. La acción restauradora de Dios, tomando en consideración en el Antiguo Testamento, Dios actúa de una manera especial. Por favor, veamos este versículo 10. Vayamos al Salmo 85 y versículo 10, por favor. Dice el texto, vamos a leerlo todos juntos. Versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Por favor, veamos estas palabras. Misericordia y verdad, justicia y paz. Ahora, ¿por qué menciona los hijos de Coré? Bueno, están inspirados, obviamente, están inspirados por el Espíritu Santo para escribir este salmo. Pero ¿por qué menciona la misericordia y la verdad? Porque en cuestión de la verdad somos hallados culpables. Porque la verdad de Dios es una verdad perfecta. Y la verdad de Dios se manifiesta a través de sus mandamientos. ¿Y hemos violado o no hemos violado sus mandamientos? Sí. Y por violar los mandamientos de Dios, ¿qué merecemos? Un juicio. Merecemos un juicio, un castigo. Pero ¿cómo actúa Dios? Actúa Dios en misericordia. ¿Y por qué actúa en misericordia? Porque existe un sacrificio. Otra vez, volvemos a lo mismo. Existe un sacrificio. No es que Dios pase por alto. No es que Dios haga como nosotros a veces, como papás, luego, que castigamos a un hijo y pasamos por alto el castigo del otro. Los dos se portan mal, pero como uno es el consentido, pues le pasamos por alto las situaciones. Y al otro que no es el consentido, pues a él sí le damos duro. Entonces, Dios no actúa de esa manera. Dios lo actúa en base a un sacrificio. ¿Sí? Ahora, conforme a la justicia de Dios, ¿merecíamos ser absueltos de todo pecado? No. La justicia de Dios también es implacable. ¿Quién puede cumplir todos los requerimientos de Dios? Nadie. Pero entonces Dios actúa trayendo paz, trayendo tranquilidad y reconciliación por la obra que se hace en el propiciatorio, es decir, por el sacrificio, ¿sí? Y esto mismo ocurre en la cruz. Lo mismo. Ahora, por la verdad de Dios no deberíamos estar en la cruz. No por la verdad de Dios somos hallados culpables. Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué cosa? Están destituidos de la gloria de Dios. Entonces deberíamos de estar aquí en la cruz, no Jesús. Pero el Señor actúa en misericordia a nosotros y puso aquí a su Hijo que es perfecto. Y Dios nos perdonó ahí a través de Cristo. Ahora, ¿quién podía cumplir toda la justicia de Dios? Nosotros, aunque muriésemos en la cruz, aunque fuéramos llevados a la cruz, ¿podríamos satisfacer la justicia de Dios? Nunca, nunca. Entonces tuvo que morir el Señor Jesús porque Él sí cumplió perfectamente la ley de Dios. En Él no hubo ni un solo pecado. Entonces aquí se cumple la justicia de Dios y por lo tanto tenemos paz con Dios. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿dónde se encontró la justicia y la paz? En la cruz. ¿Dónde se encontró la verdad de Dios y su misericordia? En la cruz. Y por medio de la obra de Cristo tenemos la bendición de estar reconciliados con nuestro Dios. Entonces, el versículo 10 del Salmo 85 está mirando hacia el futuro de lo que Cristo iba a hacer a nuestro favor. Miren qué bendición. Bien, ahora veamos esto, ¿sí? Dice el versículo 13, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrán por camino. Ahora, fíjense bien lo que dice Romanos 3:21-22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Aquí está.
y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, por medio de Cristo y colocando nuestra fe en Él, nuestra relación con Dios se ha hecho grandiosa. Ahora estamos reconciliados, ahora estamos en paz, ahora estamos de camino al cielo, ahora tenemos las bendiciones de Dios, ahora tenemos el cuidado y la protección de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una relación grandiosa, pero no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo, ¿sí? Entonces vamos a ver. Vamos a terminar las lecciones del Salmo 85. ¿Qué aprendemos de este salmo maravilloso? Aprendemos 5 cosas. Primero, Dios es nuestro Salvador y mirando hacia el futuro, Cristo es la personificación de la salvación, porque por Cristo somos salvos. 2, Dios salvó a Israel de ese cautiverio como Cristo nos ha salvado del cautiverio del pecado. 3, Dios trae la salvación en base al sacrificio expiatorio de los animales puros en el Antiguo Testamento y ahora por medio del poder de Dios, Cristo mismo. 4, Dios no está enojado con su pueblo cuando las circunstancias son adversas. Los hijos de Coré estaban pensando, ¿por qué Dios está enojado con nosotros? Pero Dios les estaba haciendo pasar tal vez por alguna prueba y ellos no lo entendían, pero no estaba enojado con ellos. 5, Dios nos permite pasar por adversidades para poner siempre nuestra confianza en Él, ¿sí? Entonces, ¿por qué a veces vienen circunstancias desagradables? Para que no nos olvidemos de que Dios ahí está presente. Miren qué bendición. Entonces, tomemos en cuenta este maravilloso salmo que tiene una enseñanza grandiosa de salvación y que mira hacia adelante a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Bien, preguntas, comentarios sobre este maravilloso salmo, sobre el Salmo 85. Fíjense, hermanos, en estos 13 versículos toda la enseñanza que hay.